Listo. Pues sí, tampoco Ok. mucho. Este relato es... Me vayan del 5. Lo que les platiqué fue de donde mi papá compró, que es del otro lado del pueblo. Ajá. Este es del otro lado del otro pueblo. Ajá. Ajá. Mi abuelo me platicaba mucho. Una vez llegó, estaba lloviendo y él antes era comerciante, tenía una tienda la más grande de Pachuca, pero se vino en una enfermedad y se acabó la tienda y se vinieron entonces a Tulpetlán a vivir. Él también igual empezó a levantar su negocio, pero esa vez que dice que venía caminando y en la noche y sentía como que unas piedritas lo seguían. Esa vez llegó a la casa con mi abuela y nos contaba el relato, ¿no? Que llegó todo pálido, porque decía que unas piedritas, y sí, lo mismo le pasó a mi papá, pero en Veracruz, unas piedritas y un airecito que venía siguiéndolo. Esas piedritas. Las identificaba por el sonido. Ajá, y veía. Y también le pasó a mi papá en Veracruz. Dice igual mi papá, lo mismo que platica mi abuelo y lo mismo que platica, mi papá venía de una fiesta y mi abuelo venía de trabajar. Sí. Y el mismo relato, fíjate, qué chistoso. Mi papá fue cuando era joven y mi abuelo ya cuando ya era grande, ya mis papás se habían casado. Es el mismo relato. Luego lo ponemos a platicar porque dices, qué chistoso, ¿no? Dice que iban caminando y el airecito y las piedritas que venían, lógico, si hay aire, la tierra y la piedra Como si se arrastraran. caminan. Pero lo más fantástico es que en el momento cuando volteaban, así las piedritas coleaban para acá. Si se volteaban para acá, las piedritas coleaban para el otro lado. Como si se escondieran. Y dio la casualidad que mi papá en Veracruz, en el momento que donde pasó, la señora que les hacía de comer y que pasó por esa casa había acabado de fallecer. Y en el otro, mi abuelo pasó por la casa de una coladera que sabían que curaba. ¿Cómo era posible que ese mismo relato de las piedritas con el airezón, al momento de voltearse, como coleaban para un lado y coleaban para el otro? Wow. Y una vez mi abuelo me dijo, en esa esquina donde está ese árbol, hay dinero. Pero se te queda. Más adelante, en otras cuadras, casi como llegando hacia la autopista, cuando se termina el pueblo, de una familia que se llama Orozco. Y su terreno estaba bardeado de piedras. Y en el centro, su casita de adobe. Era una gente humilde. Le digo que mi papá les daba horror porque los chamacos sí que traían así los mocos bien enterrados ahí de tierra, que jugaban con la tierra. Sí. Y en la entrada, nos da cuenta que es el zaguán, dos troncos, ¿sí? Con de esos zaguanes que son de lámina, que le atraviesa una cuerda de esas de metal. Ajá. Entonces, para abrirla, las cargas y jalas para poder meter tenían, creo que se tenía un camión. Ajá. Pero eran humildes. Guardaban ahí un camión. Resulta que con el tiempo, la lluvia, la erosión, una vez que llovió tan fuerte, uno de los troncos se ladeó. Quedó ladeado. Sí. Y entonces, ¿qué crees? Que escarbaron para ponerlo de nuevo y encontraron una olla de oro. Wow. Con bastante. No, después ya tenían ellos, se hicieron de un gimnasio, de una deportivo, de una ¿cómo se llama?
La gasolinería, ¿no? de gasolinería, una gasolinería muy grande que tienen tanto. por haber encontrado el dinero. Ese es en una casa. De este lado se llama la Oaxaca. No, Nayarit, la calle. Ujú. Mis papás, mientras que construían allá donde te platico, era casi todo una cuadra del dueño que se llamaba, me acuerdo muy bien, don Conrado le decíamos. Ujú. Ya tendría que unos 3 años, todavía no me acuerdo el señor. Toda la parte de enfrente es una casa grande, todavía con mosaicos, que en ese tiempo las casas eran como tipo de mosaicos los que tenían dinero. Ujú. Y atrás de la casa, haz de cuenta que un montón hizo como tipo vecindad, Ujú. y los dichosos lavaderos para que todos lavaran, Ajá. y su pileta. Pero hasta el final del terreno construyó una casa sola con su pileta, y había unos cuartitos de esos. No sé, me acuerdo que me iba a meter allá ¿cómo se llama? A sacar una perra, que una vez mamá nos regañó porque salimos con un montón de pulgas. Dice mi mamá, la ventana daba hacia la vecindad, enfrente de la vecindad y a los lavaderos y esos cuartos. Yo estaba, yo creo que tenía como un año. Y mi mamá tendía los pañales. Y al fondo había un árbol grandísimo, así de esos secos. Ujú. Ya. Dice mamá que cuando ve los tronidos, dice, va a llover en la noche. Sí. Dice, necesito los pañales. Y se asoma por la cocina y dice, no, sí va a llover porque se veían los truenos. Sale mi mamá corriendo a jalar los pañales. Y exactamente en donde estaban esos cuartos, Ajá. había, dice mi mamá, que había una fogata que echaba chispas con el aire. Le dio tanto terror mi mamá. Dice que arrancaba los pañales como podía. Y esas chispas salían y salían y salían. Decía, alguien quiso calentar agua ahí. Ujú. Se metió mi mamá espantadísima. Al otro día va y pregunta, oye, ustedes, a las señoras que estaban Ujú. lavando, ¿prendieron fuego anoche para calentar agua? No sé, algo. Ajá. No, y no, y no. Y mamá se fue a asomar al lugar. No había ni señas del tronco quemado. Ya ves que queda la ceniza. Ajá. Pues, ¿qué fue? ¿Y qué fue? Dice mi papá que cuando él llegó, mi mamá estaba blanca, pero blanca, del susto. Sí. Ya no quiso, cerró las cortinas, ya no quería voltear para allá. Pues va con el dueño de la casa. Y entonces le pregunta, oiga, usted anoche quemó unos troncos ahí en esos cuartos. Dice, no, ¿por qué? Porque yo anoche vi que alguien estaba quemando, o sea, alguien quemó unos troncos, salían las chispas. A ver, vamos, ¿cuál cuarto? Entonces dicen, en ese. Dice, no, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Escarba y lo que te encuentres es tuyo. Dice, mamá, no, yo no quiero. Sí, en serio, escarba. Mira, cuando mis padres compraron este terreno, esos cuartos de adobe que están ahí, dicen que vivía un hombre muy malo. Muy malo, ¿sí? Violaba, robaba, asesinaba, y nunca le pudieron demostrar todo lo que se robó. Entonces muchos dicen que ahí hay algo, pero nadie se atreve. Pero si a ti ya te lo mostraron, tú eres la elegida. ¿Qué quiso mi mamá? Dijo, no, yo no quiero. En serio, de todo lo que tú encuentras es para ti, porque es para ti. Entonces mi abuelita le decía, vamos a escarbar, hija. Si tú escarbas, yo te ayudo. Hay que echar agua bendita y leche. Escarbamos agua bendita y leche y vamos a rezar. Y mamá, ¿qué quiso? No quiso. Y ha de seguir ahí enterrado. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya relacionas los metales
desprenden ciertos gases. Ujú. Dice que si no es para ti, se muere. El que sabe va a escarbar y se muere. Ajá. Pero ya liberó. Entonces el que vuelve a escarbar dice que ya no le pasa nada porque es el elegido, ¿estás de acuerdo? Ujú. O te anuncian que hay algo ahí. Entonces yo imagino que mi abuela la leche neutraliza y no quiso y sigue ahí enterrado. Ese no sé, la otra vez fui con mi hermano a darnos Ujú. una vuelta para el lugar. Digo, ¿qué crees? Sigue la casa de adobe, sigue ahí, ya te dices cuenta. Abrieron la reja porque sigue bardeado y nos asomamos. Dice, sí, sigue ahí el dinero, pues ahora hasta que alguien, dice mi mamá que se oía el viento como chillaba así de, Como la mente. ajá, Wow. y las chispas que echaba. Ujú. Mi abuelo decía, hija, ahí hay dinero. Lo mismo me pasó donde me siguió donde me coleaba también eso. Ujú. Ujú. Acá, cada vez que pasaba por esa casa, donde está ese árbol, y todavía el muro de ¿cómo se llama? De adobe, Chica. donde se murió esa persona, cada vez que pasaba mi abuelo por ahí, le pasaba lo mismo, ya no quería ni pasar por ahí. Y no sentía el presentimiento, ay, dinero ahí. Y yo imagino que hay dinero ahí, y igual donde yo siento que hay dinero también ahí, porque esas, las llamadas, los de... Ajá. Sí, sí, sí. Y los perros, luego, ya como locos, Ujú. a hacer ahí, en donde se hacía en el baño, Ajá. como si alguien les estuviera llamado. ¿Y a ti te pasó una vez así con el perro? Aquí. No, estaba yo aquí en la cocina y haz de cuenta que entra un cuate en una bicicleta, el de la bicicleta, Y desapareció. y así lo vi y se desapareció Wow. aquí fuera. Ujú. A ti también a ti te pasó. Sí, sí, Entonces sí. dices, bueno, ¿qué es energía? Ujú. Y esa energía a veces, yo creo que te avisa, como digamos en esta ocasión, de que a mi mamá o a mi abuelo, Ujú. los momentos indicados donde hay dinero y te eligieron para dejarle su dinero, que es Claro. lo mismo que a mí me pasó, que sé que hay ahí dinero, que ya me fui yo, pero ahora se van con mi sobrino. Sí. Wow. Listo. Gracias.